Muchas gracias por continuar en sintonía acá de Foro Debate 2023. Continuamos abordando la temática de economía, y hablar de economía también es importante tratar el tema del turismo, porque en Guatemala el potencial turístico es enorme y también es necesario recalcar que es un sector que ha ido evolucionando con el tiempo, aportando así en la economía nacional. Por eso es que queremos conocer, candidatos, ¿qué política impulsarán para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo? Comenzamos con Sammy Morales de FCN Nación. Nuevamente voy a empezar no con lo que vamos a hacer, sino con lo que ya hicimos. Cuando FCN Nación llegó a la presidencia en el 2016, encontró la infraestructura turística abandonada y se tuvo que poner especial atención en ciertos renglones. Para mencionar solo algunos de ellos, vamos a hablar de los aeródromos. Los aeródromos estaban completamente abandonados. Es más, el aeródromo de Quetzaltenango estaba el zacate crecido, la cerca abierta y las vacas entraban a pastar a la pista de aterrizaje. Imagínense el nivel de abandono en el que estaba el país. Se tomó entonces el rumbo correcto. Por eso decimos que FCN Nación es el camino, porque sabemos cuál es el rumbo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Se habilitó entonces el aeródromo de Quetzaltenango, el de Huehuetenango, el de Retaluleu, el de Puerto Barrios, se repotenció la pista de la estación de paracaidistas o el área de paracaidistas de Puerto de San José, y se empezó su trámite para que pueda ser un aeropuerto de carga, cosa que se está trabajando y va en proceso. Eso se hizo. Aparte de eso, se priorizaron 10 destinos. ¿Para qué se priorizaron? El turismo, tenemos que entender que es un producto. Se da servicios, por supuesto, pero es un producto. Cada destino es un producto. Se priorizaron esos 10 destinos y se trabajó para invertir en infraestructura básica necesaria para que esos destinos pudieran ser atractivos para el turista local y para el turista internacional. Tenemos que entender también que cómo está compuesto el turismo de Guatemala. El 45% del turismo que viene al país viene de nuestro hermano país, El Salvador. Luego tenemos turismo de Norteamérica, turismo de Europa y de otros lugares, pero la mayor cantidad de turismo que tenemos es El Salvador. Así que se invirtió también en carreteras, en la CA2, para que pudiera entrar turismo desde El Salvador, y quedó en proyecto la CA1, que es la que nos lleva a la parte de Chinamas para poder generar esa conectividad. Tenemos que convertir a cada guatemalteco en un embajador del turismo, incluidos los medios de comunicación. Costa Rica y México no ponen en primera plana el sensacionalismo, porque eso tampoco es bueno para el turismo. Un poquito adentro del periódico para atraer turismo. Ahora escucharemos la propuesta y respuesta de Hugo Peña de la comunidad de Elefante. Gracias, Fernando. Aquí la pregunta que hay que hacerse, y es muy sencillo, y la respuesta es obvia, es ¿dónde está nuestro atractivo turístico? Está en el interior de la República. Los destinos están ahí desde hace muchísimos años y cada día más descuidados, porque no hemos sido capaces de desarrollar infraestructura, porque no hemos sido capaces de planificar con educación el desarrollo estratégico de la comunidad para que el emprendimiento sea guiado. Por eso es que es tan importante hacer la fusión entre educación, academia, INTECAP, banca, finanzas, crédito fácil y desarrollo estratégico comunitario, para que en conjunto tengamos desarrollo productivo comunitario usando al turismo. ¿Qué necesita el inversor nacional y extranjero? Reglas claras para invertir de manera directa todo aquel desarrollo estratégico en turismo que queramos hacer a gran escala. Necesitamos entonces desconcentrar, como siempre. La palabra mágica del proyecto de Comunidad Elefante es desconcentrar el dinero de la ciudad de Guatemala. Hay que llevarlo, hay que invertirlo, porque el desarrollo turístico no está aquí en el centro. Aquí tenemos una linda ciudad, pero no está aquí el gran atractivo con el que nosotros podríamos ser líderes de la región. Y además de eso, creo que nosotros tenemos que tener una orientación vocativa. Eso quiere decir la vocación de cada centro turístico. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que tenemos que explotar? La pregunta es, ¿quién nos educa para eso?
¿La educación está diseñada para ser productivos desde la vida aquí? No. Aquí estamos en el sálvese quien pueda. Por eso es que nosotros, la orientación vocativa desde la escuela para el desarrollo estratégico de nuestras zonas turísticas, la tenemos que hacer desde que los niños llegan a la escuela. Ni antes ni después. Es algo en lo que verdaderamente otros países, principalmente Costa Rica, nos lleva siglos, porque ellos de un barranco hacen un centro ecoturístico y nosotros los centros ecoturísticos los tenemos en las manos, pero lastimosamente no los sabemos utilizar. Para escuchar la política que impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo, le cedemos el espacio a Isaac Farchi del Partido Azul. Muchísimas gracias. El turismo es un ejemplo de lo que son las empresas público-privadas, porque aquí se ve involucrado el gobierno y se ve involucrado también la iniciativa privada. Por lo tanto, hay que dividir los ejes para que todo el turismo se reactive en Guatemala. Dicho sea de paso, fue uno de los sectores más castigados en la época del COVID. Casi desaparece el turismo de Guatemala. El gobierno tiene la obligación de dos cosas. La primera, darnos la seguridad que se necesita del país, levantar las redes viales y crear varios aeródromos en los centros turísticos donde la gente pueda accesar en cuestiones de minutos y poder viajar, por ejemplo, de Atitlán a la Antigua en cuestión de minutos baratamente. Esa es la parte que al gobierno le corresponde. Le corresponde también a la iniciativa privada mejorar la oferta turística. Seguimos vendiendo seguimos viendo los póster, por ejemplo, de Tikal, seguimos viendo el arco de la Antigua, la forma en cómo nos promocionamos a nivel privado y a nivel también de Linguata, que hay una situación que debe ser en conjunto, gobierno con la iniciativa privada, pero yo me he encontrado en muchas ferias europeas a gente de la iniciativa privada vendiendo la misma cosa. No somos creativos, tenemos que cambiar la forma de promover a nuestro país, un país más atrevido, un país con más cosas. Aquí tenemos ecoturismo, tenemos precolombino, tenemos colonial, tenemos modernismo, tenemos playas, tenemos grutas, tenemos cuevas, volcanes en actividad. Y no somos creativos para proponer nuestro turismo. El tercer gran eje es lograr salir de ese mercado tradicional como son los países vecinos aquí a Guatemala. Hemos ya hecho varios trámites para lograr vuelos directos de países que están muy interesados en venir a Guatemala, como países europeos y países de Latinoamérica. Pero es el gobierno, juntamente con la iniciativa privada, que tienen que lograr que esto se solidifique. Muy bien, ahora escucharemos la respuesta de Francisco Arredondo del Partido Creo. Para verdaderamente impulsar el turismo en Guatemala, tanto el turismo nacional como el internacional, porque el turismo nacional ya es también muy importante, tenemos que trabajar en los factores que tanto señalamos: pésimas carreteras, terrible seguridad. Un guatemalteco cuando sale y va al puerto de San José tarda 4 o 5 horas en llegar, y eso si le va bien, si va a ir a Puerto Barrios por el estilo. Entonces realmente tenemos que trabajar en facilitar todas estas situaciones y en resolverlas. Un turista extranjero que llega a Guatemala, aterriza en nuestro aeropuerto donde no hay ni agua, donde los baños no funcionan, tampoco es atractivo. Un inversionista que quiere desarrollar un proyecto hotelero y se encuentra con un gobierno corrupto que le pide mordida para empezar y que luego tiene que estar sujeto de las extorsiones y de la violencia, tampoco es atractivo. Entonces nosotros tenemos que tener claridad que si queremos impulsar verdaderamente el turismo, tenemos que irnos a fondo a resolver esos problemas fundamentales que hemos señalado. Cada pregunta señalamos exactamente lo mismo, porque hemos tenido instituciones que están
a cargo de desarrollar el turismo de Guatemala, en los cuales los presupuestos han sido millonarios y las campañas que han hecho han sido extensas y millonarias, pero los resultados han sido cero, porque gastamos en propaganda, teóricamente debe estar tremendamente sobrevalorada, pero resulta que cuando viene el turista a Guatemala o cuando el guatemalteco sale hacia algún lugar, encuentra que no hay servicios y que estos servicios son pésimos. De nuevo, volvemos a caer en el azote de la corrupción, porque todos sabemos cuántos millones han gastado en promover a Guatemala en congresos, en tantos lugares, incluso una campaña para Marca País recientemente en la cual se gastaron millones con cero resultados. Tengamos claro, señores, mientras nosotros no resolvamos el problema fundamental de Guatemala, que es un gobierno que no funciona, un gobierno que es corrupto e instituciones corruptas, sigamos hablando lo que queramos de fomentar el turismo. Tenemos que fomentarlo con infraestructura, con servicios, con seguridad, con educación, para que nuestro personal que vaya a estar en esos servicios hoteleros tenga la capacidad de hacerlo. Escuchamos ahora la propuesta de política que impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo del candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Para el Movimiento Semilla, el turismo es uno de los sectores estratégicos que se han identificado como vertientes para el desarrollo nacional a largo plazo. Sectores en donde se debe hacer una apuesta estratégica para fomentar el tipo de acción colaborativa entre Estado, sector privado, atraer capitales internacionales para poder lograr que ese potencial se desarrolle. Yo he tenido la oportunidad de vivir en países que han hecho del turismo uno de los ejes centrales de su desarrollo, como España, como Francia, como Israel, y sé que es perfectamente factible cuando existe la voluntad política para poder llevarlo adelante. Nosotros tenemos que tener claro que además Guatemala tiene una particularidad, es sumamente especial como destino turístico por la combinación de tipos de turismo que se pueden llevar a cabo en su país, de aventura, cultural, natural, es decir, tenemos una riqueza que podemos llevar adelante únicamente si ponemos atención para desarrollar los tres elementos que cuando hemos hablado con los empresarios turísticos nos dicen que son los fundamentales. En primer lugar, la infraestructura vial de transporte. No se puede desarrollar el sector turístico a nivel nacional si no hay una inversión adecuada en comunicación terrestre, aérea y marítima para poder transportar al turismo. Y el Movimiento Semilla tiene un plan muy fuerte de inversión en infraestructura vial. No puede haber turismo si no hay condiciones de seguridad para garantizar que los turistas pueden circular libremente y sin temores de ser asaltados o agredidos en las ciudades o en los caminos del país. Y para eso también tenemos nosotros un plan de seguridad muy claramente identificado. Y tenemos que tener un programa de capacitación de mano de obra para poder atender a este sector, a esta industria, para atender a la hospitalidad, guías naturales, guías turísticos de todo tipo. Es decir, se necesita que el Estado colabore para invertir en la creación de estas condiciones. Y sobre todo, se necesita que el Estado, el gobierno, con los empresarios, se sienten a definir la forma que tendrá que ser reestructurado. Muchas gracias por su respuesta, candidato Bernardo Arévalo. Es momento de hacer un contacto con nuestros anunciantes. Te invitamos cordialmente a que no nos cambie. Volvemos de inmediato. Somos Foro Electoral.